Nos gusta en este Congreso siempre traer voces autorizadas y desde aquí entonces legislar desde la comunicación de este Congreso de la mañana, legislar a favor de la República Dominicana y de todos. Por eso una voz completamente con argumento, con expertise, con conocimiento, investigación y autorizada, repito, de la República Dominicana en materia de medio ambiente. Inclusive, aunque él me dijo que si somos amigos que no le hable de eso, era una propuesta que no lo hice solo yo, sino a nivel nacional, para en un momento ser ministro de Medio Ambiente, y esto lo digo de verdad, pero él me dijo, no me hable de eso, Javier, Pero si bueno. somos amigos. Sí, sí, inclusive Karina Larrauri lo presentó como uno de los incumbentes o de las personalidades importantes que pudieran estar realmente en un ministerio como este. Ha trabajado incansablemente en todo el país. Ahorita fácilmente tú lo encuentras en San Pedro de Macorís o lo encuentras en Valle Nuevo, porque viaja a cualquier parte a favor de esta área tan importante, pues lo vive de corazón. Es secretario del Consejo del Jardín Botánico Manuel de Jesús Marcano de Santiago y sobre todo es un amigo nuestro y colaborador de la comunicación en cuanto al medio ambiente. Hay muchos temas que tratar, como el del reparto universitario en Pucamaima, Santiago, sobre el monorriel y todo lo que trae esta construcción y muchas otras cosas más. Señor Nelson Bautista está con nosotros. Bienvenido a Don una Nelson, institución. una institución. Este congreso a uno no lo eligen por voto, pero si me pondera Javier, ya yo veo que tendrían No, que... de una vez. No, pero nunca de tanto, una vez. nunca Aprobado aquí de una vez. Qué placer tenerlo aquí en este momento que Santiago está siendo impactado con la construcción del monorriel y que usted desde su vasta experiencia en medio ambiente y en flora, en fauna, en ecosistemas, pues puede darnos un poquito de luz, porque no solamente con lo que decía Javier ahorita del reparto universitario, sino donde quiera que se está construyendo, pues se corta un árbol y a veces tenemos la idea de que se dañó el medio ambiente. Sin embargo, a veces hay árboles que hay que cortar, que hay que aceptar el crecimiento de la ciudad, que se pueden replantar o salvar o sustituir. Entonces, hablen un poquito y vamos a entrar directo a la parte del reparto universitario, que es donde afecta como un ecosistema. ¿Qué conocimiento usted tiene de eso? ¿Qué tanto es en la magnitud que los comunitarios lo dicen o qué tan mínimamente invasivo es lo que dirigen el proyecto desde el FITRAN dicen que es? Bueno, fíjate, ante todo, gracias por invitarme. No, nunca tanto como le dije a Javier. Desde mis limitados conocimientos, sí me gustaría decir que el tema del monorriel y el manejo de las obras en Santiago y el desplazamiento de lo que uno llama la mancha verde, o sea, de las especies de la flora, que esto impacta necesariamente, o sea, es casi imposible tú construir algo, lo que sea, sin afectarlo, ¿no? Él nos deja algunas lecciones. La principal de esas lecciones es al gobierno central, que siempre debe de hablar con el ejemplo, o sea, de predicar con el ejemplo. Sí. Cuando una institución privada va a realizar una obra, un proyecto que va a impactar, por ejemplo, un solar que tiene árboles, el Ministerio de Medio Ambiente le dice, mira, tú vas a impactar tantos árboles, los que son rescatables, por favor, rescátalos, replántalos en otro lado. Okay. Los que no, tienes que plantar X cantidad de árboles en otro lugar, y una serie de condiciones que están, que sea una cosa que se llama término de referencia, en otra cosa que se llama estudio de impacto ambiental. Okay. En el caso de obras como el monorriel, hemos visto un nivel tal de improvisación que hasta hace poco tiempo la propia ciudad, y por la ciudad no estoy hablando de ese genérico de que todo Santiago debe saberlo, sino hasta los actores oficiales del gobierno, autoridades, no tenían al detalle cuál era el trazado real del monorriel, cuáles cosas iban a impactar y cuáles no. Eso ha ocurrido recientemente, y entonces ahí viene esa falta de prédica con el ejemplo de que el FITRAM, el organismo que está a cargo de esto, ha sido parco, por no utilizar otro término, en la comunicación, en ser abierto, en decirle a la gente cuáles van a ser los impactos a la gente y a las instituciones del lugar en todos los aspectos. Pero yo creo que no tienen a nadie en comunicación o alguien que sepa de comunicación en el FITRAM, bueno, aparentemente. No solo un tema de comunicación. Pero hay un tema de comunicación que hace falta. O sea, hablando en ese caso. No solo tener a alguien de, mira, es que hay una comunicación directa, hay una comunicación directa con los sectores afectados. Vamos a ponerlo así, los comerciantes que fueron afectados a lo largo del
del trazado, los industriales que fueron afectados en el entorno de Zona Franca, las comunidades, por ejemplo, en el caso del reparto universitario también, tienen que rogar, impulsar una cadena de eslabones para lograr llegar a una información oficial del Intran, y esta vez por lo menos han democratizado eso. Quiero decir, no es solamente los más pobres que han sido afectados, que no tienen acceso a los entes de poder como suele ocurrir. Esta vez se ha dado que aún los sectores de económicamente fuertes, industriales de Zona Franca, comerciantes de la Avenida Las Carreras, residentes de la zona de reparto universitario, han tenido la misma dificultad en ese flujo de comunicación con el FITRAM y con sus incumbentes, de un error muy torpe, un error que desconoce la dinámica natural de Santiago, de involucrarse en sus procesos y de ser parte de la solución, no del problema. Y el FITRAM ha logrado que mucha gente entienda que es un problema y no una solución. Exacto, lamentablemente, eso por eso mismo. En el caso del reparto universitario en Santiago, hace unos días hicieron una protesta, entienden que no debería pasar el monorriel por esa zona por haber un arroyo, una parte medioambiental, usted me dice el nombre, cómo se llamaría desde medio ambiente, pero hay un arroyo, hay una flora bastante densa y además, inclusive en ese arroyo, ellos aseguran no hay contaminación porque ellos lo han mantenido. El monorriel estaría pasando por esa parte sin afectar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es lo que se quiere aparentemente cuidar. De todos modos, se continúa trabajando y aparentemente van a pasar por esa zona que los comunitarios entienden que no debería ser. Usted, con el conocimiento que tiene, hace unos días hablamos de eso, yo sé que usted ha verificado, ¿qué sucede ahí? ¿Quién tiene la razón o qué desde su expertise debería suceder? Mira, aquí viene otra lección que nos deja este proceso. Con mucha frecuencia hay luchas ambientales, por decirlo así, en la que se involucra un sector u otro y el otro no. Yo, en mi humilde oposición con la Junta de Vecinos de esa comunidad, primero solidarizarme con ellos. Nadie quisiera que le pase una obra como el monorriel por el frente. Primero que nada, le deprecia la propiedad, la complica mucho la coexistencia. Claro. Pero mi solidaridad con ellos, pero eso demuestra que las luchas ambientales no pueden ser aisladas. Quiero decir, es muy difícil tú conseguir que un sector popular se solidarice ahora con un sector clase media, media alta, por una situación que lo va a impactar, porque en su momento probablemente ese sector popular no recibió el mismo apoyo de la sociedad. Y ahí a los comunitarios en todos los niveles, ese es el mensaje, que siempre debemos ser solidarios con el otro, porque no es fácil para una cantidad limitada de familias que vienen a emprender esta lucha. Literalmente es lo más probable que el poder se imponga. Ahora vamos a lo ambiental. Ahí pasa un cuerpo de agua que, si ustedes se fijan, es la continuidad, o debió ser la continuidad, de un cuerpo de agua que venía, donde nace parte de atrás de lo que era el cine Hollywood. Ahí hay un nacimiento. Ese cuerpo de agua, siempre esa laguna está llena de agua. Derivaba un agua cuando se construyó ese tema, el paso a desnivel y demás, se corta y pasa por ahí. Es un cuerpo de agua que en algún momento fue un arroyo vívido. Aun cuando se estableció la Pucamaima todavía fluía con eso, y se mantiene como una zona ecosistémica interesante que tiene flujo de agua y que además, como bien dices, la Junta de Vecinos ha tenido a bien lograr pocos impactos ahí, porque hay zonas similares en la ciudad. Te puedo mencionar una antítesis de eso, que son la de Hoyo del Caimito o la que pasa por Villa Olga, donde ha sido muy difícil que se mantenga cuidado, porque los mismos comunitarios y la gente que va por ahí le llena de basura y se convierte quizás en cinturones transportadores de desperdicio, de plástico y de basura, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Esa zona ahí desde el Estado tiene alguna diferencia, alguna referencia? ¿Tiene algún tipo de protección o no? Sí, los cuerpos de agua tienen protección oficial desde la ley. Hablan, por ejemplo, hay que proteger 30 metros de las márgenes y una serie de condiciones que te dan cuando tú vas a impactarlo ahí. Sin embargo, no es que haya una protección desde el punto de vista de un área protegida, no, es parte de un área verde. Lo que duele mucho es
que el FITRAN haya tardado todo este tiempo en decir, mira, ahora Va a pasar, esto va a impactar por ahí, esto va a causar esto y esto. No había información antes. Todo el mundo estaba Sobre todo, en el aire con esta Pero situación. que yo pienso que eso fue una estrategia para no revoltear antes de tiempo. Pero Lo que pasa, señores, que hay que estar claro. Mira, un proyecto de esta magnitud, no solo en tema de inversión, de la cantidad de dinero que hay que invertir, sino en la cantidad de impactos que produce, positivos y negativos, no se hace sin eso que se llama estudio de impacto ambiental. Claro. No es verdad, y por eso les decía ahorita, el Estado tiene que predicar con el ejemplo, que eso debió conocerlo el Ministerio de Medio Ambiente, el MIBEF, Obras Públicas, el Ayuntamiento, o sea, todos debieron tener ese trazado, aprobarle cada una de las zonas, porque no es lo mismo decir, mira, yo voy a pasar por ahí en tierra de nadie, donde no hay cuerpo de agua, no hay árboles, no hay habitantes, que tú decir, voy a impactar un tema social, un tema económico y un tema ambiental. Sin embargo, el FITRAN tiene, porque a raíz de todo el revuelo de la comunidad, se hicieron varias reuniones, tanto de la comunidad, insisto, con diputados, con miembros del FITRAN, y el FITRAN paró los trabajos hasta entregarle un informe a la comunidad. En el día de ayer ese informe se le entregó a la comunidad y el FITRAN aportó todos los permisos de medio ambiente, que contaba con los estudios adecuados, todos los permisos de obra pública, todos los permisos de la alcaldía, que la ruta estaba trazada, aprobó como soporte publicaciones en periódicos donde se hicieron vistas públicas y estaba la gobernadora. O sea, al final la comunidad se siente mal porque lo que entiende es que se orquestó todo a nivel administrativo, que se contaba con todo lo que usted dice, y a la comunidad se le dijo cuando ya empezaron a cortar árboles. Pero desde lo administrativo el gobierno lo tenía todo, aparentemente. Realmente. Entonces, es la ley de la piedra y el huevo, y deja a toda la comunidad y el sinsabor de que no fui parte, pero la autoridad se está imponiendo porque ellos tienen entre ellos. Y eso no debe ser. Todo su. Mira. Sin embargo, como te dice, lo que están haciendo en el teatro, en los jardines del teatro, eso no estaba contemplado. No. Todo el que hace vida social en Santiago, y yo que me considero una persona medianamente informada, que estoy en grupos ambientales y esto, hace meses, quizás 6 o más, estuvimos batallando por conseguir el trazado final, porque había mucha especulación. Y regidores, y este mismo canal se hizo esto. Y esto vino a raíz del tema del monumento, de si iba a pasar por debajo, por el lado, por encima, por no sé. Y al final de la jornada, después de mucho esfuerzo, se hizo una reunión en el teatro. No es una vista pública, fue una reunión que se convocó a solicitud de algunos actores. No una vista pública. Y en esa reunión, para mí no fue una vista pública, si lo fue, pues cuando usted viene a ver, la publicaron como vista pública y cubrieron. Y en esa reunión se habló de un trazado, sin embargo, poco después, ese trazado se hizo otra reunión en la cual participamos en el ayuntamiento, de eso hace 2 meses quizás, donde por primera vez la mayoría de los que estábamos ahí, que había muchos actores sociales y políticos, vimos el trazado. Por primera vez hace menos de 2, quizás 3 meses. Y era diferente al de por primera vez anterior. La mayoría no lo habíamos visto nunca. Y por la mayoría quiero decir, incluyendo las autoridades de la provincia. Sí. No lo habíamos visto nunca. No estoy diciendo que sea bueno o malo el trazado. Simplemente no lo conocíamos. No. Y como no lo conocíamos, nos sorprende que digan que fue, que se publicó, que no sé qué. Si nos enseñan dónde se publicó en algún momento, que el único órgano de difusión de esta obra es una web, un YouTube del FITRAN. Bueno, pues a lo mejor nosotros ignorantes, al fin, no lo vimos. No estaba porque lo buscaron comunicadores, lo buscaron regidores, lo buscaron autoridad y se hizo en videos la búsqueda en vivo. Pero que eso y no estaba ni en el FITRAN ni en el fideicomiso que está ya Elisa en la página de ellos. O sea, no estaba y es una realidad. Entonces, sin embargo, en el informe están hasta publicación y fotos de las autoridades. Fíjate que para obras de esta magnitud, insisto, hasta para una obra pequeña, para tú hacer el estudio de impacto y te da una cosa que se llama término de referencia, implica una serie de pasos. Y lo más obvio es que tú presentes ese estudio de impacto a las personas o a las instituciones afectadas, pero presentes también el diseño del proyecto, o sea, cómo, por dónde va, por dónde no va. Y ahí, insisto, el FITRAN ha sido parco, torpe en no entender no solamente que es un mandato de la ley, pero es el deber ser con una sociedad como la de Santiago. Y estoy seguro que a esta altura del juego lo más probable no tuviera
digámoslo así, las contrariedades que está teniendo por el manejo que se le está dando, que no había ninguna necesidad de que fuera así, y de decir, mira, yo voy a desplazar 10 árboles, esos 10 árboles los voy a trasplantar aquí o allá, Exacto. voy a plantar 200 más en tal sitio, etcétera, etcétera. Y todavía al sol de hoy, entonces tuve la disputa entre, se va a meter a terreno de la Pucamaima. La Pucamaima me dice, no, a terreno mío no es. No, mira, es entonces esta comunidad. A este momento dudo que nadie sepa exactamente por dónde cruzaría la línea y cómo impacta. Yo he estado observando y criticando desde este medio de comunicación el manejo del FITRAN con relación a la ejecución de esta obra. Y yo he planteado algunos errores en materia de la ejecución del proyecto. Lo primero, la primera crítica que hacía era cómo se abrieron varios frentes en varios puntos estratégicos de la ciudad de Santiago, lo cual entorpeció de manera significativa el tránsito en toda la ciudad al mismo tiempo, cuando no existía la necesidad de abrir ciertos frentes en momentos específicos. Otro de las críticas que hacía era cómo en un momento estaba cerrada la 27 de febrero, estaban construyendo las bases ahí del monorriel, y luego que concluyen toda esa línea de la 27, entonces cierran el puente que está ahí en Arroyo de Gurabo para construir dos bases del lado izquierdo y del lado derecho. Okay. Cuando pudieron hacerlo desde un principio, y cerraban la 27 una sola vez. Y luego veo el tema que se está dando aquí por el reparto universitario. La manera en cómo han manejado la información no es correcta, no han diseñado una matriz de comunicación que permita que los afectados de la ejecución de este proyecto tengan la información necesaria. La información necesaria para tener la tranquilidad, la paz mental, y que esa incertidumbre no los lleve a llevar a cabo acciones que puedan entorpecer la ejecución del proyecto a partir de este momento, o por lo menos a retrasarlo. Entonces, la manera en cómo el FITRAN ha manejado la ejecución de este proyecto, desde el tema de abrir la priorización de los frentes, como el manejo de la comunicación, no ha sido correcto. Sin embargo, quiero preguntarle, en el trazado que se tiene hoy, que fue el que le presentaron hace 2 o 3 meses, como usted mencionó, ¿qué cosas se pueden hacer para contrarrestar las consecuencias medioambientales de la ejecución del proyecto? Bueno, ¿Qué ustedes sugieren? Precisamente nuestra intervención ahí en pedirle al FITRAN información al respecto es por la inquietud de un grupo de ciudadanos y de instituciones de la ciudad en el tema de lo que llamamos eso, la mancha verde. Ajá. ¿Qué va a pasar con lo que desplazamos en el trazado? ¿Cómo vamos a rearborizar esos entornos? Uh-huh. Aquellos espacios que ha liberado el monorriel porque por algunas razones han expropiado algunas áreas, han dejado unos claros ahí. ¿Y cómo vamos a arborizar eso de una manera adecuada? Que sean especies pertinentes, que beneficien a la biodiversidad, que no sean especies invasoras, que no rompan la estructura, etcétera. Esa fue la inquietud original. Cuando finalmente nos complacieron con esta reunión, la respuesta es que por razones técnicas y presupuestarias, este componente de la obra estaba siendo pasada a otro organismo que se llama URBE. URBE es el organismo, no, Yaelisa es el de FITRAN.
Urbe es el organismo sí, que claro. está, por ejemplo, trabajando con la reubicación del Domingo Sabio y de la Nueva Barquita en Santo Domingo. Creo que lo coordina el señor González Cuadra y otras personas. Que esta parte del paisajismo, que es como yo le llamo, había pasado a manos de Urbe. Entonces, en ese momento, pues entonces estamos enfilando nuestro llamado a los amigos de Urbe para conocer esto. Y esto, le estoy hablando de instituciones, voy a poner un caso puntual, puedo mencionarlo. A PEDI, un grupo de instituciones que tenían ya un proyecto con turismo para el remozamiento del entorno del área monumental, con fondos incluidos, más de 60 millones de pesos. Se preguntan, pero bueno, ahora ustedes están impactando, nosotros queremos saber cómo no nos solapamos lo que íbamos a hacer, si lo podemos hacer, qué ustedes van a hacer, qué ustedes tienen pensado para que coordinemos esto, optimizar recursos y no hacer cosas que después vayan a ser destruidas uno por otro. Correctísimo. Entonces, eso te ha dicho que no estaban tampoco coordinados la acción de turismo del entorno del monumento, la acción de esas instituciones con la acción del FITRAN. Entonces, exactamente eso mismo pasa con la mancha verde del hermoso bosque que ustedes saben que tiene el teatro, en el cual nosotros planteamos, mira, ahí hay una cantidad, hicimos un inventario planta por planta. Ahí hay una cantidad de especies que no deberían estar ahí porque destruyen la infraestructura del teatro, tapan las cloacas, levantan los contenedores. Son especies que no aportan la biodiversidad. Vamos a cambiarlo. ¿Cuáles son esas especies? Por ejemplo, la casuarina, una cosa que la gente le llama pino, que está en el medio del... Eso no es un pino. Casuarina. Es una especie australiana invasora y por años los directores... La que tiene toda la calle levantada, toda que la calle, un pie cuando va caminando. Y los directores que ha tenido el teatro por más de 10 años han dicho, señores, pero que eso me tapa la cloaca y nunca nadie se ha atrevido. Porque parece pino, por miedo lo a la vemos opinión, como pino. Te dicen, están cortando los pinos del teatro. Y no es verdad. Lo que nosotros proponemos nunca, dije, vamos a quitar lo que... No. Nosotros hicimos una propuesta paisajística y orgánica que dice, mira, cambiemos esas especies que no nos aportan la biodiversidad. En el teatro hay una gran biodiversidad, muchas aves, por ejemplo, ahí hay cucús que anidan, mariposas, aves, pero también hay un tema visual. Si tú vienes desde el elevado de la avenida Monumental y pasas al centro, ya el monumento ni se ve, porque esta casuarina medio lo tapan, cualquiera que lo ve. Nosotros planteamos, mira, cambiemos esa casuarina por otras plantas más amigables para ese entorno. Por ejemplo, nosotros propusimos la palmacana. La casuarina. Que todos lo vemos entonces como pino, es cierto. Son árboles peligrosos porque se mueren, se caen fácil. Hay muchos casos con eso. Ahora yo me imagino unos robles, unos robles de los de colores. De lo amarillo. ¿O qué sería? No, hay un tema de paisajismo ahí de color que tiene que ver con la jardinería. Eso es parte de jardinería. Nosotros proponemos ahí en esa vía central 2 hileras de palmas canas, que es un árbol endémico del país, que anida muchísima biodiversidad, pero que no te obstaculiza la visual. Y esa línea recta de canas a ambos lados, ustedes la ven, por ejemplo, en las avenidas monumentales, en el malecón de Santo Domingo. Toda esa hilera de palmas, en la reata central de la avenida monumental aquí, hay guanos y hay canas. Claro. Es un árbol cuyas ramas no se extienden mucho, no te va a tapar. Las raíces tampoco. Las raíces tampoco aguantan ciclones, no te va a dañar los entornos, pero además te va a dar un exceso de biodiversidad. Eso es en entorno a la vía central. Endémica. Es endémica nuestra. Esas pequeñas. No, ya grandes por muchas razones de la parte paisajística. Pero además hay una... Le puedo mencionar el nin, que es una planta muy invasora, el rompeviento, le dicen así. Todas esas plantas, ya que tú estás desplazando algunas plantas de lo que llamamos cerca del Bosque de la Vida, que es un área que se plantó en los jardines del Gran Teatro con artistas y demás, si vas a afectar una de estas, le pedimos múdala para otra zona donde tú quites una de esas y la cambies. En otras palabras, que cuando eso se abra al público, la sociedad ni siquiera se percate de que hubo un daño ambiental. Un daño que desplazamos plantas, sino que al final salgamos ganando todo. La estructura del teatro como ícono cultural, el paisajismo, la biodiversidad y todo. Y ese es un planteamiento que hicimos y seguimos manteniendo y que ahora lo queremos llevar a Urbe, para que hagamos algo con sentido, porque al contrario, ahorita vienen y te ponen ahí otra cantidad de plantas que no benefician al entorno y que dañan la estructura, nada más porque algunos paisajistas se van más por lo económico que por lo práctico. Y ahí hay que, como ciudad, es nuestro dinero. A veces por la parte visual, porque esas casuarinas se ven bonitas. Se ven relativamente bonitas. Pero da esa imagen inclusive. No, de que todo verde, ecológico. Parece pino, pero tira una cantidad de suelo, de agujas. Pero tú sabes qué es lo que yo veo aquí, como falta de comunicación y de dar información clara, porque por ejemplo, todos nosotros vamos al teatro, todos vemos la acera rota, los mosaiquitos de los adoquines levantados, la calle rota, todos vemos eso. Ahora,
Si hay un comunicado oficial y lo explican, y la gente entiende esto que usted está diciendo, Claro. y ve no solamente la acción de quitarlas, Hasta sino hasta también... un media tour, si se quiere, se Está puede bien. hacer. Bueno. Y con ese presupuesto del Estado, buenísimo, de publicidad. Y entonces no solamente vemos que lo quitamos, sino que estamos sembrando lo que va Exacto. al mismo Mira, tiempo. y no- Pues entonces la gente entendería. No quiero ser indiscreto con este tema, no creo que lo sea. Habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, el Gran Teatro, el Jardín Botánico de Santiago y aportó el equipo técnico para el levantamiento de ¿Cuándo? la propuesta hace unos meses, antes de saber Ok. que iba a la Antes de estación ahí. saber, ese La punto. alcaldía hicimos una reunión reciente en el teatro, el Consejo del Plan Estratégico participó, APEDI participó, la Sociedad Ecológica del Cibao también estuvo de acuerdo en hacer eso. Una rueda de prensa con los comunicadores, los sectores de opinión de Ok. Santiago, explicándole lo que se quería hacer ahí para evitar ruido. Cuando nos enteramos que se iba a hacer la intervención del monorriel, dijimos, bueno, pues este es el Pues momento. este es el momento, Vamos a está perfecto. hacerlo Aprovechamos juntos. esos equipos. Los llamamos a una reunión, algunos técnicos participaron. Al final, estamos en este punto otra vez. Todos estamos Dios. a la expectativa de ver lo que va a ocurrir. Expectativa, a ver si se Así es. acepta inclusive el planteamiento. Así es. Entonces, esto pasó, y quiero que a ver si nos puede también Acompáñame a ver aclarar. esta triste historia, se llama este segmento. Esto pasó también y se criticó, no sé en qué quedó exactamente, que en un momento el gobierno de la República dijo que iba a colocar unos flamboyanes en la frontera. Algunos criticaron porque se indicó que los flamboyanes eran también unos árboles invasores, una especie invasora. No sé si usted escuchó esa parte, ¿qué le merece? Y fue un episodio un poquito jocoso porque en realidad me consta que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plan de arborización de la frontera en el cual la mayoría de las especies son las que deben de ir. Exacto. Hay especies que han trascendido ahí por siglos y se mantienen especies además que pueden resistir. La frontera no es fácil en términos de clima. Árido, claro. Entonces, algún curioso, parece que de otro ministerio, llevó algunos flamboyanes, pusieron al presidente y al ministro una foto. Como Ay, que, Dios mío. Entonces, la mayoría de los Atención, ambientalistas dijeron, presidente. esto es una especie importada de Madagascar, que, ojo, es bonita y como paisajismo Sí, hasta sí. por eso. Pero se ha considerado parte de la historia nacional, inclusive. Hay canciones. En realidad que ni hablan siquiera de es eso. naturalizada. Lo que pasa es que la gente confunde el flamboyán con otra especie. Pero es una especie muy frágil. Quiere decir que, por ejemplo, Y entonces el presidente... Pero permitámosle mire, terminarla. por ejemplo, en las reatas, Sí, sí. en el medio de las avenidas y aquí cerca del teatro hay muchas. Nosotros lo que nos han dicho los técnicos es, no siempre es eso. ¿Y por qué? Porque hasta en una visita te cae un ramo y te parte un mitad de un vehículo. Es un árbol frágil, Sí. muy proclive a las plagas. La plaga lo hace un hueco por dentro, o sea, se mueren fácil. Tiene mucho la madera. no es fofa, Tú es le fofa. ves Es no, fofa. los pajaritos esos que se comen la madera. Sí, tienen La carcoma. comen. O sea, no es una especie que está para nuestro ecosistema. Entonces, tú pones algunos, lo que se nos es jocoso es que hayan usado esa para la foto oficial, cuando en la verdad la mayoría, No miles se de va a árboles, hacer. eran otras especies, pero hubo un error de alguien que entendió hacerme el gracioso de que estos colores se ven bonitos así y no se fueron por la parte técnica. Yo sé que en el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene muy buenos técnicos, se les remordió por dentro y dice, conchole, ¿qué autogol nos han metido? Sí. Cuando el ministerio tiene, oigan esto, un programa nacional de erradicación de especies invasoras. Y esa sí, se considera sí, invasora, sí. igual que la casuarina, igual que el nin, igual que la leucaena. Muchas plantas que yo Eso- menciono eso son pasa. invasoras. Y que tal vez los nombres a ustedes no les suenan, pero que Pero todos estamos usted cansados de los ver ve. de todos lados. Eso pasa cuando los administradores no le hacen caso a los técnicos. Sí, porque a veces uno ve, o sea, a veces uno es administrador y ve algo que es algo bonito. Por ejemplo, yo ahorita mencionaba el tema del roble. Le llaman roble amarillo. Sí, sí, Es bonito. El roble amarillo, porque es bonito. Y A yo mí lo me veo gusta. bonito. Y ahorita propuse, no se puede poner roble amarillo ahí. La Usted carrera me- se veía y usted- linda. Mira, y ¿qué usted pasa con el roble me amarillo? explicó, bueno, Sí. lo ideal es que se coloque la palma ese que usted, En ese caso. que usted mencionaba. La palma Usted es el cana. técnico, usted es el No, que mira, sabe de eso. cuando se colocaron los robles Yo amarillos solo en la- veo el roble y lo veo Exacto. en bonito. el roble amarillo en la Sí. carrera, ustedes recordarán, se colocaron, recuerdo que fue una gestión municipal, fui de lo que dije, me parece un despropósito porque están colocando un árbol que puede crecer rocable. Que va a crecer. Al final, tú dices, cuando florece el amarillo se ve hermoso, o sea, Sí. no es que no se use en el paisajismo normal, hay sus espacios para eso. En el Exacto, momento que arborizaron la exacto. carrera, fui de lo que propuse, mira, hay que sembrar una especie como el guayacán, por
razones múltiples ambientales y de resiliencia. Okay. Y que no crece tanto. ¿Y dónde usted ve? Bueno, en la capital, usted lo ve en la avenida Rómulo Betancourt, usted ve maras y guayacán, que son plantas que permiten en esas grandes reatas esa posibilidad, porque son especies adecuadas. El avellano criollo, que algunas de aquí lo tienen, la Juan Pablo Duarte tiene una parte ahí. Hay una cosa que se llama una normativa de arbolado urbano. Santiago lo tiene y lo tiene la capital. Sí. En papeles. Normativa en papeles. En papeles. Igual que muchas cosas. Cada vez que hablan de árboles y del tema de la adaptación de esto al ambiente donde se siembran. Me acuerdo de la avenida Hispanoamericana. Yo siendo un niño cuando estaban construyendo, eso en concreto. Lo llenaron de unas palmas. No me acuerdo, sí. Lo llenaron de unas palmas. En el medio. Oye, por esas palmas, a los par de meses, todas se secaron, se abrieron. Siempre es lo más fácil. Se compran cuando son caras. ¿Cuánto dinero se perdió ahí? Mira que es más fácil. Se perdió. Ahora, si usted se fija, la propuesta nuestra normalmente tiene que poner plantas. No es que te cases con una. Es que para eso hay personas que saben. Hay estudios. Mira, esta rompe el pavimento. Es bonita, pero rompe el pavimento. Sí. Mira, esta sí, pero crece muy alto y te choca con los cables. Y después está de norte vuelto loco por la. Sí. No, mira, esta es bonita, pero el mantenimiento. Voy a hacer una anécdota sin mencionar nombres. Con el monorriel hubo una funcionaria municipal, que a cual quiero mucho, que propuso: mira, eso tiene que ser sembrado con flores blancas, que delicadas, todo debajo del monorriel. Los que estaban ahí, que sabían un poquito, se miraron a la cara unos y otros y dijimos: ¿en qué momento le decimos a la doña que las plantas que son de flores necesitan sol? Y ahí debajo no hay sol, por tanto no va a haber flores. Y eso, o sea, ¿me entiendes? Es un poco de jugar con la estética y la practicidad, y para eso hay profesionales que se contratan para ello, y para eso están las instituciones que se han encargado décadas a estudiarlo, y los planes para los cuales se han pagado miles de dólares a consultores para prepararlo. Entonces se supone que para que la ciudad los aplique. Tenga un resultado. Gracias. Río Yaque del Norte, ¿qué tenemos actualmente? Una lucha permanente, mucha politiquería, propuestas en campaña, pero ¿se ha ejecutado? ¿Hay algo que tenemos hoy en este momento? Cuando presidí la Sociedad Ecológica del Cibao, usted no era todavía ni un suspiro. No, estoy seguro que yo sí, pero 2000, no se preocupe. 2000 bajito, 2005, Oiga. 2006. Graduada de la universidad. Licenciada. Nosotros hicimos una exposición con apoyo de varias instituciones que se llama El Yaque Debe Vivir. Todavía quedan algunas fotos de esa por ahí. Juntamos todos los fotógrafos del Grupo Fotográfico de Santiago, fotógrafos e hicimos un recorrido. Estaba Peco ahí. Desde el nacimiento del yaque hasta, hay fotos de Apeco ahí en esa selección, claro que sí. Desde el nacimiento del yaque hasta su desembocadura en Montecristi. Sí. El objetivo de esa exposición era reunimos ciento y tanto de fotos, se pusieron en la verja del teatro durante 6 meses. Luego se mudaron a otros espacios. Era mostrar los impactos del yaque a lo largo de su recorrido. Honestamente, me animo a decir que 20 años después, voy a hacer un llamado público a Félix Sepúlveda y nuestros amigos de Grupo, que algunos todavía están ahí, la mayoría, por suerte, están vivos y activos. Que lo hagan otra vez. Que lo hagamos otra vez. Ay, sí, pero yo quiero. Una manera de respuesta a esa pregunta que hace, porque yo puedo decir en palabras lo que me dé la gana, y después de miles de millones de pesos en inversión de 800,000 proyectos, la gráfica, el dato mata el relato. Veamos cómo están esas fotos, más o menos en los mismos lugares, y veamos qué ha cambiado para bien o para mal, y a lo mejor eso nos puede desmentir, porque soy de lo que siento que del yaque, el río de palabras que se ha derramado en los últimos 20 años es mucho mayor que el caudal de agua que ha bajado por ahí. Eso es más palabras que agua ya en los últimos 20 años. Ay, qué tristeza. O sea, ahora mismo nada tenemos, no hay una propuesta exacta, o más bien un trabajo ejecutándu para solución del yaque. No puedo decir que no lo hay. Hay ejercicios de acupuntura que está haciendo, por ejemplo, Plan Sierra en algunas zonas de aquí, Ejiz en la zona de la presa, hay Plan Ya que tiene unas cuestiones pendientes, la alcaldía ha anunciado algunos planes, APEDI tiene algunos proyectos, pero siguen todos aislados, porque si se trabaja en integral puede hacerse algo. Hay una especie de organismo también que se conformó, pero siguen siendo falta de planes, porque la intención es buena,
pero nos vamos quedando en estudios y estudios y estudios y estudios. Entonces, a la hora de invertir en lo que realmente se necesita, y te vas a preguntar, ¿qué es lo que realmente se necesita? Bueno, de arriba para abajo, vamos cuidando la cuenca, todo eso. Mientras tú tienes Jarabacoa devastándose con más y más proyectos urbanizativos en cerca de los arroyos del río Jimenoa, que le da agua al Yaque, de los principales afluentes, por mencionar uno, del Baiguate. Mientras tú sigues devastando la cuenca, todos los esfuerzos que tú estás haciendo son inútiles. Mientras la comunidad de Jánico, del Caimito, de no sé a dónde, tú le estás impactando. Mientras tú quieres hacerle una presa nueva en las placetas para impactar el agua y el Bao para represarlo de nuevo al Yaque y seguirle estrangulando a cierto punto caudal, el servicio que le estamos haciendo sigue siendo retórico, cosmético. Ay, no, vamos a limpiar el Yaque de abajo para arriba. Gran cosa. Si Jarabacoa sigue sin planta de tratamiento. Si todas esas montañas que vienen en la cuenca alta sigue siendo deforestada de una manera inmisericordia para ganadería, para construcción, sigue siendo palabras. Entonces no hay manera de que sin un plan real integral y sistemático y por tramo medible, no de hoy para mañana, a largo plazo, y que incluye pago por servicio ambiental, que no es más que usted tiene una tierra allá arriba y tiene 10 tareas con pino. Oye, vamos a pagarte algo para que no lo tumbes. Bueno, es así, no hay otra forma. El gobierno del presidente Abinader ha diseñado una estrategia para impactar el río Yaque del Norte, que incluye un proyecto que se está ejecutando. Ya es el arroyo de Gurabo, y el presidente ya ha planteado públicamente que una vez se concluya entonces se va a intervenir el río Tenibaje, que son dos de los que más aportan la contaminación que recibe el Yaque del Norte, y se está trabajando en el diseño y presupuesto del río, de la planta de tratamiento de aguas residuales en Jarabacoa. ¿Cómo usted evalúa lo que ha hecho el gobierno dominicano en ese sentido y lo que se ha ejecutado hasta este momento? Mira, como dije que ha habido más palabras que agua en el caso del Yaque, puedo decir, fui y seré un defensor del proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, porque se pasó del verbo a la carne. O sea, el verbo se convirtió en carne. Nosotros tenemos años diciendo que si tú no saneas los cuerpos hídricos que impactan el Yaque, no vas a sanear el Yaque. En consonancia con lo que usted estaba diciendo. Y Santiago, en la parte norte, o sea, la cordillera septentrional, porque estábamos hablando de la cordillera central, tiene 7 cuerpos de agua que impactan negativamente al Yaque, que han sido identificados a lo largo de los años. Tienes aquí el Pontezuela, entrando aquí a la ciudad, ¿no? El Nivaje, que es uno de los que pasa por aquí cerca donde está ahora el canal, ¿no? Tienes el Gurabo, el Jacagua, el Quinigua, el Arenquillo, ya llegando allá a Villa González. Todos nacen en la cordillera septentrional y todos llegan a la ciudad siendo arroyos. Después se convierten en cloacas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las urbanizaciones, como mencionaba ahorita el caso de la Olla del Caimito, que atraviesa a la Juan Pablo Duarte, se mete por detrás y se convierten en cloacas. Pero de esos, el único que no es cloaca es el Quinigua. El Quinigua no es cloaca, pero cuando vas a la ciudad y es impactado por las industrias, donde no hay planta de tratamiento en algunas de ellas y donde no hay sistema de colectores, termina en el Jacagua, allá. Si tú vas a la desembocadura del Jacagua, en el pueblo que se llama Quinigua. Soy de la Ciénaga. Exacto. Sabe que ahí se va. Ya no te bañas. Cuando el Quinigua sale de la zona urbana, el Quinigua se junta con el San Francisco en el camino a las 3 cruces de Jacagua. Ya a partir de ahí hay industrias que lo impactan y hay urbanizaciones cuyas cloacas desembocan en el Quinigua. Entonces, no hay posibilidad ninguna de saneamiento sin eso. Entonces, cuando tú me hablas de que estamos saneando el arroyo Gurabo, que es un proyecto integral porque implica colectores de agua residual, implica arborización adecuada, y debo decirlo ahí, trabajaron técnicos de altísimo nivel como María Isabel Serrano, y se colocaron árboles que la mayoría de ellos fueron aportados por el Jardín Botánico, árboles adecuados para que en un tiempo haya una mancha verde apropiada, con especies que le den vida al resto, que hay un tema social de reubicación de personas vulnerables. O sea, proyectos como ese son altamente costosos y son a largo plazo. Quizás el presidente Abinader y el equipo que lo asesoró con eso, el ingeniero Eduardo Estrella, que sé que fue uno de los propulsores,
no ven ahora necesariamente Wellington, el Wellington y Napa, que están a cargo de la ejecución, no ven ahora el resultado tan positivo que eso debe tener a largo plazo, pero hay que continuarlo. Meterse al José Francisco Rosario Sánchez y tener por lo menos uno como modelo para que las gestiones que sigan en cualquiera de las instancias digan, mira, para mí el segundo a intervenir es una propuesta que he hecho por año, es este de aquí. Es el nivaje desde aquí abajo hasta allá ribota donde empieza a contaminarse. Y lo tenía Eduardo Estrella en su gestión todo eso, porque aún urbanizaciones de alto prestigio por el costo económico que están al norte de la ciudad, señores, no tienen plan de tratamiento y no se conectan al sistema cloacal, terminan o con drenaje filtrantes y sépticos o terminan en estos cuerpos de agua. Las organizaciones que cuestan millones de dólares en la casa. A propósito de que usted mencionaba a María Isabel, una gran arquitecta y medioambientalista. María Isabel es el ejemplo vivo de buena técnica y Wellington de administrador que no es experto en el tema medioambiental, pero que escucha a los técnicos. Porque cuando se estaba diseñando todo esto, mucha gente propuso tipos de árboles específicos. Cuando llega María Isabel, que es la experta en el tema, dice, mira, aquí debemos poner este tipo de árbol por esto y por esto. Y al final, cuando usted va al arroyo de Gurabo, usted va a ver árboles hermosos, pero todos provocar daños. Se adaptan al ambiente, pero sobre todo el tema del mantenimiento es el costo del mantenimiento es muy bajo o nulo. O sea que se puede. Lo importante es escuchar a los expertos y sobre todo a los que tienen años trabajando en esto. Nosotros vemos el proyecto Arroyo Gurabo y eso nadie puede discutirlo como el principio de lo que debe ser una política pública de ejecución de rescate medioambiental. Su valoración del ministro Paino de Medio Ambiente. Ay, Dios mío. Paino Abreu, todavía no tengo un elemento que pueda decir, mira, lo está haciendo excelente, o mira, siempre hay espacio para mejorar. Siento que para ser una persona que no es necesariamente de tradición del sector ambiental, venía del fideicomiso de residuos. Su papá, pero su papá era conocido, ¿no? Como su papá, Paino Enríquez, no. Lo que pasa es que ellos hacían senderismo y iban al pico, entonces tal vez la gente cree que es ambientalista. Pero sí tengo que reconocerles algunos aspectos. Mira, primero que nada, el interés de asesorarse adecuadamente, se lo reconozco, se ha hecho rodear de gente en su mayoría, ¿no? Su mayoría siempre, quedan algunos traviesos en el ministerio, que espero que en algún momento él tome en cuenta esto y resuelva ese problema. Y vaya resolviendo lo que le hacen travesuras que él ni el país se merecen, con proyectos que simplemente necesita un poco más de atención. Atención, Paino. Paino tiene esas especies invasoras que tiene dentro del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, tiene que eliminarlas. Tiene una proclividad abierta a escuchar y a rectificar. Eso es positivo. Bueno. Tiene pasión, está acumulando pasión por el tema más allá de la que ya tenía, le gustaba el medio ambiente y demás. Exacto. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de puestos que tiene tantos intereses y tantos conflictos y tantas mafias hay y dentro. Tantas mafias, literalmente, las mafias, los agregados, las mafias de los árboles, pero ha tenido su atino con algunos viceministros de los que las acompañan, con algunos, no puedo decir que con todos, pero bueno, es así. Entonces, siento que él tiene todavía mucho espacio para mejorar en acción. Y ahí yo vuelvo al verbo en carne. A Paino le hemos dicho y le reiteramos, el día que un ministro de Medio Ambiente empiece por proteger lo más valioso de nuestro patrimonio natural, que son las áreas protegidas, y nosotros le hemos hecho el mismo reto a los últimos 4 ministros. Son 3 áreas protegidas adelante. ¿Cuáles son? Valle Nuevo, que sigue invadida por agricultura, por impacto de invasión, especialmente la zona sur. Sierra de Bauruco, que es el principal productor de aguacate de este país para exportación dentro del área protegida. O sea, que se debe eliminarse esa producción de aguacate. Y los haitises, que todos los días un desafío nuevo con la producción de tubérculos y la ganadería en su interior, y acá rato es un operativo y sacamos 300 haitianos y 5 dominicanos.
de operativo en operativo. El día que saneemos esas 3 áreas, para lo cual hay resoluciones establecidas, mandatos de los tribunales, plazos establecidos, hasta presupuesto se ha invertido, y sin embargo, todo está en las manos. Empezamos en la gestión de Domínguez Brito y sacó la mitad de Valle Nuevo, un poco, pero llegó Ángel Esteve y lo reversó todo y y llenó Valle Nuevo de aguacate. Vino don Orlando, hizo un intento, mal que bien, no se avanzó, y hoy día está Paíno ahí y un hermano muy querido en área protegida, que es Carlos Batista, un tipo con extremada capacidad, un ambientalista a toda prueba. Pero esos factores externos, más allá de los ministerios, ¿no? Yo lo voy a decir, interés económico, que a veces trascienden. Pero tan poderosos son. Y ojo, en lo personal, tampoco quiero ser indiscreto, en lo personal me consta que hasta el propio presidente Abinader está consciente de que eso hay que hacerlo. Pero el verbo tiene que convertirse en carne. Y eso, si no damos el ejemplo con eso, cualquier gestión de un ministro cualquiera, viene el Papa León y lo nombra ministro de Medio Ambiente y lo vamos a criticar si esos temas puntuales no están en la agenda de prioridad. Entonces, mi querido Paíno, espero verlo pronto, para este año, no lo sé, si esperamos que llegue el 26, sin hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pasó el palé. Ningún gobierno en medio de la campaña electoral lo va a hacer porque hay que enfrentar sectores sociales, económicos, políticos y religiosos que a veces se ponen del lado incorrecto de la historia. Si no lo hacen ahora, este año, para el año que viene, perdimos la esperanza. Vamos ya con eso. No, yo quería. Hay que despedir porque es que este llamado a Paíno es importante. Yo creo hay una cosa que yo debo preguntarle. Sí. Adelante. Es el tema de la presa de cola que se empieza a construir en el sur, la Barrigol. ¿Qué tanta verdad se ha dicho sobre eso? ¿Qué tanto no es tan cierto lo que se está diciendo? Explíquenos, ¿cuál es la situación real sobre este tema? Mira, a ver cómo lo hago lo más breve posible. Déjame primero marcar territorio. La minería en este país en ningún caso ha sido un motor del desarrollo para los pueblos que impacta. El gobierno recibe unos fondos de manera al fondo de que va a lo que el gobierno quiera. Ahora bien, si usted saca cuál ha sido el beneficio ambiental y el crecimiento que le ha dado las barricas Sánchez Ramírez, ya usted entiende más o menos qué puede esperar Sánchez Ramírez. No la Barri, porque también estuvo Placerdón, estuvo Los Rosarios. Sánchez Ramírez como provincia y todo ese entorno de Maimón debió ser la tacita de oro de este país, nada más con los recursos que se supone debe heredar de ahí. Ha recibido penosamente la mayoría de los pasivos ambientales. Dicho esto, ya saben mi posición sobre la minería. Ahora bien, tampoco soy un iluso para hablar de que hay que prohibir absolutamente la minería porque estamos frente a un micrófono hecho con minerales de tecnología, aparatos celulares, tenemos todo. Ahí tienen oro, hay que hacerlo con un criterio y un nivel de responsabilidad adecuado y para eso se hacen los estudios de impacto ambiental. Cuando Barry quería hacer una presa de cola en una comunidad que se llama Cuance, que está más hacia la capital, cerca del Parque Nacional Loma Siete Picos, esa comunidad, el sector ambiental, los religiosos, los líderes comunitarios se pusieron a una. Hicieron una marcha histórica que fue tan contundente que la minera simplemente desistió de eso porque vio que había cero posibilidad de establecerse ahí porque no iban a tener una cosa que se llama licencia social. Un ejemplo de cuando todos abrazamos una causa independientemente de que estemos lejos. Error cometido por la comunidad de donde se piensa construir ahora. Que en principio el problema no era ambiental. Era, mira, yo te voy a decir, hicieron, no están pagando, construyeron una comunidad entera de 300 y pico de casas para mudarlo. Te vamos a pagar tanto, te vamos a pagar tanto. Llegó alguien y dijo, mira, te estás pagando poco porque hay que pagarse la mata de cacao, que hay que pagársela. Nadie está diciendo que no hay que hacerlo ahora. Se empezó por el punto, ahora el problema se convirtió más que ambiental en económico. Entonces veo cabezas visibles, especialmente religiosos ahí. Amigos muy queridos como el padre Nino, como el padre Yoli, dando la cara como debió ser desde el primer momento para que eso tuviera un rumbo ambiental distinto. Algunos
en esta lucha legítima y que me consta que desde el punto de vista de ellos es auténtico, entonces ahora fíjese que sigue una negociación por la parte económica. Sí. Ahorita le resuelve la parte económica y todo lo que nos pusimos a hablar en los medios contra esto, quedamos ahí. Ya. Vamos a decirlo un buen cibaño, como unos mususes, porque nos usan en ese punto de instrumento. Entonces, esa presa de Cola en este momento, si ya le dieron la licencia ambiental, que la tiene, si ya tienen esas cosas y la van a hacer, no estoy diciendo que estoy de acuerdo que la hagan, pero si ya la van a hacer, lo que nosotros tenemos que ponernos a una es para que no se repita otra presa de cola como la que tienen del Yagal. Y como otras presas de cola de otras mineras de oro que están ahí que nadie las menciona. Y es posible hacer que son un talón de Aquiles para la presa de Atillo y demás, que hay unos vertederos de otras mineras que están por ahí y que tienen años ahí y nadie lo está interviniendo porque Barrick, mal que bien, tiene el equipo y tiene la capacidad técnica para intervenirla. Esas otras no, y están ahí, pero nadie las objeta y nadie las cuestiona. Y es posible hacer una presa de cola que no impacte negativamente el medio ambiente o que lo impacte mínimamente. Eso es un sofisma, es poco probable. Sí hay otras tecnologías, no soy un experto en el tema minero, he escuchado a mis compañeros que sí lo son, hablar de tecnologías que son menos agresivas que la presa de cola para el tratamiento del oro. Lo han usado otros países que no usan esos metales pesados para el procesamiento, pero que son muy costosos y que evidentemente en un país de verdad, en un país, yo uso esa frase institucionalmente hablando, si el oro está al precio que está, debemos exigirle, mira, vamos a usar la última tecnología disponible, que me impacte lo menos posible, y ese debió ser, digámoslo así, el deber ser. Pero estamos un poquito tarde para ablandar habichuela en ese caso, a menos que la sociedad se unifique y busque un convenio con la parte política y la parte empresarial y logremos que sea el menor impacto posible en esta extracción. Yo decía el otro día que hay un contrato, obviamente, de Barrick Gold y la República Dominicana, pero si analizáramos todo lo que se ha hecho y el impacto negativo al medio ambiente, ¿pudiera ese contrato revisarse y quizás tener la República Dominicana el mango agarrado? Mira, se ha revisado varias veces. Recordarán un discurso famoso de Danilo que hizo. Después este gobierno hizo otra revisión. Se ha hecho de tiempo en tiempo, pero ha tenido un mal de fondo para mí esas revisiones. ¿Cuál? Y es que el capítulo que se llama pasivos ambientales y remediación ambiental, como esta reubicación que se está haciendo, déjame hacerte paréntesis, eso no es con dinero de Barrick, eso es con el dinero que Barrick debe darle al Estado, porque el contrato dice que es al Estado que le toca hacer eso. Por tanto, es de los bolsillos nuestros. No es del dinero de Barrick. La comunidad está exigiendo más dinero. Sí, perfecto. De nuestro bolsillo va a salir ese dinero. Exacto. Para que lo sepan, de los bolsillos de los que debiéramos recibir como país, ¿verdad? Okay. Entonces, es que todos los pasivos ambientales y esos casos en los contratos dicen que les corresponde al Estado Dominicano y que el barrio le va a depositar en una cuenta ese dinero para que el Estado lo remedie. Déjame usar algo del barrio. Tú supiste, ¿verdad? Tú supiste. Que cuando estaba la Rosario era lo mismo y la Rosario quebró, la única mina de oro del mundo que quiebra, y dejó los pasivos ambientales ahí. El Estado tenía el dinero para eso en teoría y remedió. Y están ahí. No remedió. El día que Barrick se vaya, anótenlo si estamos vivos. Los pasivos ambientales que queden los va a tener que asumir el Estado Dominicano de su dinero y del mío. No es del dinero de las mineras, es de los, entre comillas, beneficios que debe recibir el Estado, que dicen los contratos que deben remediarse. Entonces, ahora mismo, ¿qué debería hacerse para evitar que eso suceda? Bueno, lo que... hay muchas formas técnicas, incluyendo una especie de fideicomisos que se crean en algunos países, donde ese dinero no se toque para otra cosa y solamente se utilice y se vaya haciendo lo que se llama técnicamente cierres graduales. Tú terminaste este periodo, o sea, hay que restaurarlo ambientalmente. Mira, esa presa de cola tenía esta situación. Ahora hay que intervenir la presa de cola que queda ahí, la del Yagal, la que va a quedar, ¿verdad? Sí. Porque ahí quedan químicos contaminantes de todo tipo. Entonces, cianuro, organismo, y ahí me voy un poquito, no quiero tener un complejo de Guacanagariz, un organismo internacional de reputación que verifique que esa remediación ambiental se está llevando a cabo de manera adecuada para que en 20 años no nos digan lo mismo que dice Barry ahora. pero que a mí me dejaron unos contenedores llenos de tanques de cianuro ahí, que si yo dejo que eso se explote, se contamina. Entonces, en 20 años hay que nos diga, pero que la Barry te dejó ahí uno contaminante, que si a eso ahora hay que gastar lo que no nos ganamos en remediar eso. Ahora hay que gastarlo. Así es.
Nelson. Que que tenemos que despedirnos. Lamentablemente, sí. El tiempo nos apremia. No, y sobre con todo lo que pudiéramos hablar. seguirte preguntando, me han estado escribiendo televidentes que qué interesante todo lo que usted dice, que hay cosas que uno no está consciente y que qué bueno tenerlo aquí. Así que tengo un compromiso también con todos nuestros seguidores de volver. Y bueno, agradecerle su tiempo, toda la información que nos ha dado es mucha, tenemos que procesarla, invitarlo y vamos a darle seguimiento a esos trabajos que con tan buenos técnicos, pues se hace y se presentan las autoridades y nosotros como ciudadanos podemos hacernos eco de eso, porque como usted dice, cuando se ha unido la sociedad, cuando se han apoyado esa causa, Claro que aunque sí, la veamos lejos, se ha logrado y tenemos ejemplos. Por eso no está explotada Loma Miranda. Exacto. Por eso no ¿Entiende? tenemos una cementera al lado de los haitises. Porque hubo causas que tonifican. claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograrlo, y lo hemos logrado, es continuar ese trabajo. Qué bueno que esta gente como usted al frente de estas fundaciones, de estas asociaciones, de estos frentes sociales, civiles. Y vamos a tratar también de nosotros ser parte, aunque sea compartiendo los mensajes, haciéndonos con nuestras redes en estos espacios. Gracias nuevamente y nosotros vamos Tiene que venir más frecuente y vamos a tratar de invitar a alguien. Que nos invite. Si no, Oye, ya Nicole, está seteado. pero mire el presidente del Congreso de la Comisión Verde. Medioambiental. Vamos a tratar de invitar a alguien de Fitran a ver si tienen Buena suerte. Sí. Nelson, muchísimas gracias. Tenemos Nos que despedir faltó hasta hablar el programa. del jardín botánico ya más adelante para que nos hable. Háganle un programa al jardín, invítenlo. Vamos a hacerlo allá. No, pero en serio. Le tomamos la palabra. En serio, vamos a hacerlo allá. Pero ya yo no voy a decir que vamos a hacer más nada ya. Vamos a hacerlo allá. Gente, hasta el programa Gracias. tenemos que despedir a Nelson y a todos ustedes con el compromiso de estar aquí mañana, porque mañana es viernes, Javier, no es hoy. Viernes. Así que continúen con toda la programación de Coco TV y nos vemos mañana. No.